Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente tenemos hoy el tema en seguimiento al tema de gestión del talento humano. Hoy pues nos acompaña nuevamente el licenciado Juan Maradiaga, que tiene 22 años de experiencia en cuanto a la estrategia empresarial de recursos humanos. Es subdirector de lo que es Info de la región noroccidente. También pues es consultor y catedrático universitario de dos universidades pues privadas y prácticamente tiene más de 12 años en la docencia en pre y posgrado. Para hoy pues el tema es gestión del talento humano en continuidad de lo que vinimos hablando la semana pasada. Creo que es un tema bastante importante que ahorita se van a enfrentar lo que son las empresas y es importante pues verlo. Y bueno, hablando también que estamos dentro del marco de la segunda edición de la feria virtual Honduras Consume Local. Por tanto, pues estos temas se programaron en la importancia que nosotros estamos viendo lo que está ocasionando el COVID-19. Así que vamos a volver a dar las instrucciones o las reglas del desarrollo de este webinar. Aproximadamente va a durar entre 45 minutos, 50 minutos el desarrollo del mismo. Vamos a habilitar lo que son 10 minutos de preguntas y respuestas al final del desarrollo del webinar. Asimismo, pues les vamos a estar dando lectura. Ustedes pueden colgar esas preguntas en el chat y nuestro especialista podrá dar una respuesta oportuna. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro especialista, el experto en este tema, el licenciado Juan Maradiaga. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Para mí es un placer, un honor estar aquí nuevamente, ¿verdad? Gracias a Se Emprende, ¿verdad? Y a esta feria virtual de consumir lo local, lo hondureño, somos catrachos y yo soy realmente un convencido que eso es muy importante. Así que agradezco a las autoridades de Se Emprende por esta invitación. También agradezco a mis autoridades de Infop, tanto a nuestro director ejecutivo, el abogado Roberto Cardona, como a nuestro director regional, Rolando Rodas, aquí en San Pedro Sula, y a todo el staff del Infop que siempre estamos anuentes, ¿verdad?, a apoyar cualquier gestión en temas de formación. Les recuerdo que pueden ingresar a la página de Infop en infop.hn y ahí pueden navegar para los cursos e-learning. Bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar un poco de este tema que comenzamos la semana pasada. Y a mí, justo ahí en offline, como dicen, hablábamos un poquito ahí con Darling. A mí me encanta este tema. Obviamente es un tema muy amplio, como se los dije la semana pasada, es un tema que se puede hacer una maestría de un año, quizás dos, con solo este tema, y estamos tratando de resumirlo realmente en una hora la semana pasada y una hora en esta, pero sí es importante que lo hablemos porque es un tema de que, fíjense que es tan importante que se habla de todo, se habla de comercio, se habla de negocio, se habla de cómo vender, de cómo gastar, de cómo con los clientes, pero no se habla de gestión humana, o si se habla es muy poco. Y en este momento, hoy más que nunca, la parte humana es fundamental. La parte humana es fundamental porque es al final los que hacemos realidad el trabajo. La operatividad, quien la lleva es el humano y especialmente en nuestros tiempos latinos. Entonces, siempre, sí es importante que lo hagamos de esa manera. También no quiero dejar de saludar a algunos compañeros que por ahí sé que están conectados, ¿verdad? Y a todo el auditorio de esta plataforma, tanto de Infop como de Se Emprende. Eso es muy importante. Así que, si me permiten, siempre me gusta hacer una presentación, ¿verdad? Inclusive, la semana pasada dije que si alguien quería la presentación, con gusto, al final de la presentación están mis teléfonos, están mi correo electrónico, alguien me lo pide o me manda un WhatsApp y yo con gusto le mando la presentación. El conocimiento es gratuito y estamos anuentes a compartirlo. Así que al final voy a dejar mis datos para que si alguien quiere la presentación me escriba al WhatsApp y yo se lo envío a su correo electrónico. Entonces, solo permítame, voy a compartir, ¿no? Ok, permítame.
Ok, muy bien. Darling, si me confirma si está saliendo la imagen. Sí, estamos bien, licenciado. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a platicar en un concepto bastante amplio de cuáles son esas habilidades humanas que son requeridas para posicionar nuestras empresas post-COVID. Eh, Miren, son varias, pero vamos a tratar de un poco de esquematizar lo más conveniente, lo más práctico para que podamos entenderlo mejor el tema. Por ahí teníamos un par de objetivos, ¿verdad? El día de hoy básicamente es que podamos identificar 5 habilidades de la gestión humana para que nos apoye realmente en nuestro liderazgo empresarial y que sea una ventaja competitiva, tanto en este contexto complicado de incertidumbre que tenemos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que podamos identificar 5 habilidades, ¿verdad? Que nos van a venir a dar soporte en estos tiempos complicados. No quiero dejar de empezar este tema sin un pensamiento y Bill Gates se ha peleado los últimos 5 años, ¿verdad? Con el señor Jeff Bezos. Para los que no saben, Bill Gates y Jeff Bezos son los hombres más ricos del mundo y Bill Gates es el dueño de una empresa que se llama Microsoft, ¿verdad? Y él dice, el secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. La semana pasada yo les decía que el mismo Bill Gates decía, si tu negocio no está en Internet, es un negocio que no existe. Y por eso yo les decía, rompamos paradigmas de decir, ay, es que mi negocio es chiquito, si nosotros solo somos 3, si solo soy yo. No, tenemos que romper paradigmas. Y el mundo nos ha dado herramientas casi gratuitas, nada es gratis, pero casi gratuitas, por ejemplo, como el WhatsApp. Lo decía la semana pasada, o sea, si alguien tiene un negocio de ventas, que está vendiendo algo, mínimo, tiene que tener un chat con sus clientes, pero no atosigarlos, valga la palabra, ¿no? Valga la palabra, no llenarles todos los días de información y aparte que les mandamos nuestro producto, le mandamos un mensajito ahí de pajaritos y florcitas. Hay gente que eso no lo ve. Cuando querramos que vea nuestro anuncio, nuestro flyer, nuestro producto, posiblemente ya no lo va a ver porque ya lo desgastamos un poquito. Pero este pensamiento de Bill Gates es muy importante. Tenemos que saber qué rumbo está llevando los negocios en el que estoy. En el negocio en que yo estoy, tengo que ser experto. Tengo que saber hacerlo, tengo que saber de costos, tengo que saber de ventas, tengo que saber a dónde está el mercado, ¿verdad? Tengo que saber quiénes son los mejores en ese mercado. Tengo que hacer lo que en el mundo anglosajón le llaman benchmarking. ¿Qué es eso? Copiar con orgullo. Entonces, en este momento, el negocio se llama saber qué está haciendo mi competencia y qué quieren mis clientes. ¿Qué quieren mis clientes? Por ahí, offline, hablábamos con Darling y les decía que escuchaba a unos expertos esta semana y había un congreso de hoteles, ¿no? En Europa. Y el experto ahí de un hotel en una zona de España que se llama Ibiza, que es una zona súper exclusiva y de los mejores hoteles del mundo. Y ellos en este momento que han estado a medio vapor, como dicen, lo que han estado haciendo es preguntándole a los clientes qué va a pasar cuando ellos regresen nuevamente, pero no van a regresar al viejo normal, ¿verdad? Sí, otra vez a los hoteles, no. Hay clientes que ya están preguntando si tienen seguridad, si tienen protocolos, o sea, el pensamiento. Entonces, de ahí han sacado ideas como, por ejemplo, que los clientes están queriendo que las almohadas de sus habitaciones tengan bolsas plásticas, sus toallas estén en bolsas plásticas. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la impresión de que hay un protocolo, de que las almohadas están higiénicas, que las toallas también pasaron por un proceso de bioseguridad, etcétera. O sea, ese tipo de cosas. Ahora bien, alguien que dice, no, si es que mi hotel es pequeño, yo voy a gastar más. Créanlo, que si ese cliente se siente cómodo en mi hotel, aunque sea pequeño, ese cliente va a decir, mira, fui al hotel juancito.com y sabes qué, ese hotel vale la pena, es cómodo,
tiene protocolos, mira, las almohadas están bien protegidas, el personal está capacitado, etcétera, 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 etcétera. Ese cliente me va a comprar, me va a recomendar y va a recomprar. O sea, que eso es muy importante en este mundo de los negocios, para empresas pequeñas, para emprendedores y empresas grandes. Entonces, tenemos que estar con esa mentalidad. Ahora bien, yo les decía la semana pasada, lo que estamos haciendo el día de hoy es afilando el machete nuevamente. ¿Y cuál es nuestro machete? Sentarnos y ver qué es lo que pasa, qué hay de nuevo, qué sucede en el mercado, qué está pasando con mi negocio, cuáles son mis competidores, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Cómo puedo yo sobrevivir? Definir que mi rentabilidad y mi sostenibilidad. Y eso es muy importante. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es afilar la sierra. La semana pasada hablábamos un poquito de esto, solo va a ser un contexto rápido, porque quizás algunos no estuvieron la semana pasada, pero sí me es importante esto, porque este contexto es lo que me permite aterrizar en el tema de la estrategia de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender de que el mundo ha cambiado, ¿verdad? La palabra cambio hoy más que nunca es tan real. ¿Verdad? Hace 2500 años un filósofo dijo, lo único constante es el cambio. Y esa palabra hoy es más real que nunca. ¿Por qué? Porque han surgido nuevos comportamientos, el tema de los protocolos de bioseguridad, los procesos, el pensamiento del cliente, la forma de hacer negocios, la forma de pensar de las personas, la forma de trabajar ha cambiado, la mentalidad. Algo que yo les quiero dejar impregnado con esto, estimados, es que debemos de cambiar la mentalidad. No es que, en octubre, noviembre, ya viene Navidad, vamos a hacer lo mismo y vamos a ver abarrotados nuestros moles. Dios quiera, pero las cosas no van a ser iguales, no van a ser iguales. La gente todavía va a estar con la resaca del COVID, todavía va a tener ciertos temores, va a estar preguntando si se están utilizando protocolos, inclusive para ir a mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que estar preparado para ese tipo de cosas, para atraerlo, para verme lo más profesional posible. Y ojo, porque muchas veces dice, ay, profesional, es que aquel que tiene sus títulos pegados en la pared. No, ser profesional es aquel que hace bien su chamba, que hace bien su trabajo. Aquel que hace bien su trabajo, ese es un profesional. A veces decimos, no, es que profesional es porque tiene los diplomas pegados en la pared. No, veámoslo tan fácil como un albañil. Si es su título es si se le cae o no la pared. Y a veces no entendemos eso. Tiene 10 años de ser el ayudante del maestro, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia muchas veces? Es la minuta, la minuta. Si estuviéramos allá en Tegucigalpa, dirá, está loco este señor, ¿qué es la minuta? Es un ice cream, es un helado. No, pues en el argot, en el ambiente de los albañiles, ¿verdad? La minuta es un presupuesto. ¿Verdad? Algunos albañiles, y perdón que pongo en específico este mal ejemplo, algunos albañiles no llegan a ser maestro o no se gradúan de maestro porque no saben hacer una minuta, porque no le ponen atención a lo que hace el maestro, ¿verdad? O no saben cómo hacer un presupuesto para hacer una pila. Óigame, señor, fíjese que yo veo que usted es albañil y yo quiero hacer una pila ahí en mi casa. ¿Cuánto me cuesta? Ay, déjeme, le voy a preguntar al maestro. Y esa pequeña ventaja competitiva es lo que hace que el maestro sea maestro y aquel sea ayudante. Entonces, en base a esa línea de pensamiento, nosotros tenemos que romper ese esquema, tenemos que volvernos maestros, tenemos que volvernos profesionales. Por más grande o por más pequeña que sea nuestra empresa, tenemos que romper ese principal paradigma de volvernos profesionales en lo que hacemos, expertos en lo que hacemos. Y eso es muy importante. Esto de las tendencias lo hablamos un poquito también la semana pasada, en la cual hablamos de que esta crisis es una crisis sanitaria multisectorial que impacta el comportamiento del consumidor. El consumidor es de una manera diferente, ya no lo ve igual, ya piensa de manera diferente.
Y yo como negocio tengo que romper ese paradigma. No es que yo voy a poner las reglas del juego, es el cliente, ¿verdad? Ahí offline también le hablábamos con Darling de que, por ejemplo, vino un hijo un día y me dijo, mira papá, mi amiga, sus papás están vendiendo comida, ¿verdad? El fin de semana, porque con esta crisis son buenos cocineros, él fue chef, y perfecto. ¿Y qué tienen para el domingo? Pues fíjate que tienen un plato típico, perfecto, pidamos. Ya tenemos el almuerzo del fin de semana, del domingo. Perfecto, lo pedimos el domingo, el sábado en la tarde. Llegó el domingo y eran las 4 de la tarde y todavía no me había llegado el almuerzo. Imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Posiblemente la comida está, y cuando vino la comida yo ya no la sentí igual, ya no tenía hambre, se miraba muy bien, pero no la disfruté. ¿Qué pasó el siguiente fin de semana? No compré, no compré. Entonces, no solo es de decir voy a emprender y no, y que el cliente me compre, etcétera. Tendríamos que tener la fórmula del aguacate o la fórmula de la Coca-Cola para que seamos nosotros los que tengamos ese negocio. No, el cliente en este momento busca aquel que le preste el mejor servicio, el que le dé el producto y el mejor servicio. Eso tiene que ver mucho también con el e-commerce. Si mi negocio yo también, ¿verdad? Lo puedo poner en las redes. Ahorita tenemos al señor Google, tenemos al señor YouTube, tenemos al señor Facebook, que precisamente ahí abrimos una página de nuestro negocio, ponemos excelentes fotos y ahí va nuestro negocio caminando. Y a eso le agregamos WhatsApp, ahí vamos avanzando. Y a eso le agregamos que nuestros productos de excelencia, que somos profesionales, que agregamos protocolos de bioseguridad. Y además de eso, le podemos mandar el producto a nuestro cliente a la puerta de su casa, golazo, golazo. Pero todo ese proceso nosotros tenemos que hacerlo con excelencia. Porque el cliente, si no, nos va a comprar una vez y la próxima vez ya no nos va a comprar. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo la semana pasada que hay negocios que ponen su negocio en Facebook, por ejemplo, y ponen una foto linda, preciosa de un mueble. Y todo el mundo, ¿cuál es el precio? ¿Y cuánto vale? Y nadie contesta, nadie contesta. Entonces la pregunta es, y yo en lo personal, y me disculpan ahí, me he atrevido a escribir, empresa, están en el paradigma de 2019. Rompan ese paradigma. Estamos en el paradigma del 2020, donde tenemos que romper la idea de que el negocio va a ser sustentable, llegue el cliente o no llegue el cliente. Así de fácil. Hoy escuchaba unas palabras que decía el presidente de la Asociación de Maquiladores, don Mario Canaguati, que decía de que el sector maquilero en Honduras fue afectado en un 77%. ¡Wow! Y la semana pasada mirábamos que las dos cosas que sostiene la economía hondureña se llama maquila y remesas. Hablábamos de que el hondureño en 2019 y hacia atrás enviaba a Honduras 11 millones de dólares todos los días. Bastante dinero. Y las maquilas también, aparte de la generación de empleos y todo, pero, ¿verdad? Don Mario Canaguati decía que esta crisis afectó en un 77% la economía de las maquilas, ¿no? Eh, ¿Y de dónde viene todo ese dinero de esas divisas? Viene en un alto porcentaje, por no decir todo, de Estados Unidos. Entonces, ojo con esos detalles, porque también lo hablábamos de que al haber menos circulante, los clientes iban a ver cada compra como una inversión. El ir a una farmacia, el ir a un lugar de servicios, ver una inversión. Y para eso la gente tiene que estar preparada, no solo en protocolos, sino que los empleados preparados. Y esa es parte de esa gestión, ¿verdad? Eh, el turismo que les decía, estas empresas ya están haciendo sus propias apps donde el cliente ni siquiera tenga que ir a recepción, sino que pueda bajar una app, ¿verdad? Y ahí llenar los datos para poder tener su habitación, ¿verdad? Todo eso va a ser muy importante cuando ya regresemos a esa nueva normalidad, que ya estamos entrando a ese proceso, ya estamos recuperando cierta normalidad. Pero, ojo, tenemos que prepararnos para esas cosas. Hablábamos de la crisis geopolítica, las fuerzas entre Estados Unidos, Alemania y China.
son fundamentales y de alguna manera afectan nuestros mercados, el crecimiento de las redes sociales, el mundo online, ¿verdad? Los individuos o jefes van a tener que potenciar sus habilidades y eso tiene que ver con la parte de recursos humanos. Ya no solo es aquel jefe que mandaba, que obligaba, que decía, no, sino que tiene que tener ciertas habilidades sociales para que la gente diga simplemente, mira, a este jefe solo regañar, sabe, yo me siento mal, yo creo que tengo COVID, mejor me voy a quedar en la casa. Ah, y entonces, ajá, y es un vendedor o tiene un puesto clave en la organización, ya no solo es de regañar, ya no solo es de decir hagan, ya solo, sino que ese líder tiene que volverse ese líder colaborativo, preguntar cómo está su gente, qué te pasa, cómo estás, lo que yo les decía, también el tema de recursos humanos, qué ha estado haciendo en estos periodos de cuarentena. La responsabilidad social de las empresas también que han hecho en las comunidades, el e-commerce, también ya lo comentamos, la economía colaborativa. Uno de los ejemplos en el mundo de la economía colaborativa es el Airbnb, ¿verdad? Es como esas competencias que le están haciendo a los hoteles, pero también se vieron afectados. El Uber también es un ejemplo de la economía colaborativa. En Honduras eso se ha manejado hace mucho tiempo, las famosas cooperativas de taxis, por ejemplo, las famosas cooperativas de autobuses. Esa es lo que llama economías colaborativas. De alguna manera eso permite que un conglomerado, una comunidad se unan y puedan ser más fuertes. Pues eso también va a ser importante, que ciertas comunidades, que ciertos negocios se puedan unir y de esa manera ser más fuertes, porque esa es una de las cosas que se van a requerir, esa economía colaborativa, la economía de las pequeñas cosas, de los detalles, que le va a permitir a las empresas sostenerse. Las empresas están buscando especialistas y están reteniendo su talento, ¿verdad? Eso es muy importante. Los negocios tienen que ver a su gente que les da el plus, el valor agregado y tratar de mantenerlo, tratar de cuidarlo. Hay algunos puestos de trabajo van a desaparecer, otros van a surgir. El liderazgo colaborativo que vamos a ver más adelante, los famosos cisnes negros, el VICA o BUCA. VICA en este caso no es un canal de televisión, sino que así se ha llamado un famoso pensador polaco-británico que se llama Zygmunt Bauman, que habla acerca del mundo líquido y cómo estamos en una sociedad líquida y cómo eso tiene la base de la cuarta revolución industrial. No me quiero meter en ese rollo, pero sí estamos en cisnes negros, sí estamos en esos tiempos volátiles, que también ya vamos a ver esa definición. La educación no va a ser la misma, eso debemos de entenderlo. Ya algunas universidades privadas en Honduras están dando clases online. Eh, en algunas escuelas de negocios también sus maestrías se están haciendo online. Los sistemas e-learning se están poniendo al día. En algunas empresas esto ya lo habían trabajado desde hace muchos años, pero no era tan vital como ahora. Y eso es fundamental. La transformación digital es fundamental. Entonces, lo que quiera eso de VICA, BUCA, pues lo que dice el señor Bauman es que son tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y eso ustedes como gente emprendedora, como gente de negocio, lo vive todos los días por temas económicos. También hablábamos la semana pasada de que en este tiempo, tanto del viejo normal que era 2019 hacia atrás y el tema de COVID, lo que hizo fue que chocaron dos grandes fuerzas, lo que se estaba hablando acerca de la cuarta revolución industrial y el tema de la nueva normalidad, pero todos esos cambios que se iban a hacer en 2 años se tuvieron que hacer en 3 meses y eso debemos de entenderlo. Cambios tanto de paradigmas de negocios, de nuevos modelos de negocio, de nuevos valores que van a presentar las empresas, esos cambiaron también, ¿verdad? Entonces, pensamiento de negocio, la inteligencia comercial y la inteligencia emocional, la parte empresarial y la parte humana como tal son muy importantes en estos cambios. Este pensamiento lo decía también la semana pasada, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Y eso es muy importante dentro de nuestro contexto porque lo que vino a hacer el COVID, sí, quizás nos vino a cambiar ciertas cosas, pero mi meta debe de ser la misma. Tengo que reorientar mi plan, tengo que reorientar mi estrategia, ¿verdad? Romper los paradigmas. Yo les ponía un ejemplo la semana pasada. En los 80s, 70s, 80s, veamos el ejemplo de las farmacias.
en los 70s, 80, las farmacias se les llamaba, se les decía que eran las boticas del pueblo, las boticas de la ciudad, boticas, ¿verdad? Donde se vendían específicamente medicinas. Pero ese negocio se rompió cuando las farmacias empezaron a ver de que iban para abajo y sus ingresos cada día eran menos. Entonces rompieron el paradigma. ¿Y cuál fue el paradigma que rompieron? Su paradigma de negocio. Y empezaron a meter otras líneas de negocio dentro de la farmacia. En las farmacias hoy día, si ustedes van, parecen supermercados, venden desde churros, refrescos, venden medicinas, obviamente, pero su modelo de negocio cambió. En el caso de nosotros también, yo les ponía el ejemplo, si ustedes se especializan en baleadas, pues pónganse a aprender cómo se hace pan con mantequilla, ¿no? Pongámonos a ver cómo se hace en el señor YouTube, cómo puedo hacer un licuado de banano con sandía, no sé, romper ese paradigma de negocio, no solo poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque el cliente va a llegar buscando baleadas hoy, mañana baleadas también, pasado baleadas, pero el viernes, pues, ay, hoy es viernes, quiero algo diferente, tiene algún platanito con frijoles, tiene ahí algún fresquito natural, fíjate que estoy un poquito gordito y entonces quiero ahí quiero comer sano, deme una baleada light, unas cinco baleadas light y refresco natural porque estoy a dieta. Entonces, ajá, y si yo como negocio, no estoy preparado para eso. Veamos las barberías también. O sea, imagínense el barbero, el barbero de Sevilla, como aquellas películas de Tintán. Bueno, la mayoría de aquí de ustedes son millennials, no saben quién es Tintán. Pues ahí había una famosa película. Entonces se cortaba el pelo tipo Pedro Infante, ¿no? Yo, gracias a Dios, no necesito mucho de barbería, pero entonces, ¿qué pasa? Y la muchachada llega a donde es el barbero y le dice, mire, señor, yo quiero un corte tipo Cristiano Ronaldo. Ay, papito, no tengo ni idea quién es ese ni cómo se corta el pelo. Bueno, entonces la muchachada va a buscar el barbero pintoso, ¿no? Se viste igual a ellos, con sus tenis, con sus jeans, y ya le agregaron nuevas cosas, le agregaron su televisor, y aparte en el televisor tiene cable y un gran rótulo que dice Wi-Fi gratis. ¡Wow! No, hombre, aquí está la cosa, mira, me voy a donde el barbero y me conecto al Wi-Fi, tiene buena música, tiene YouTube, a veces pone el partido de la Champions, golazo. Golazo. Son valores agregados que mucha gente dice, yo, ¿para qué quiero eso? No, es parte del negocio, es parte de cómo podemos hacer crecer nuestro negocio. Aparte de esa palabra, imagínense de dónde viene la palabra negocio. Dicen que cuando llegaron los romanos a Grecia, entonces los conquistaron y empezaron a ver y que los griegos, pues las altas jerarcas, pues se pasaban en sus casas y pensando y empezaron a preguntar, bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Bueno, tenemos nuestros esclavos, tenemos nuestro ejército y la mayoría de la gente se dedica al ocio, a pensar sobre la mortalidad del sapo, como decían en mi pueblo, ¿no? Entonces dijeron los romanos, no, papito, aquí hay que trabajar. Así que cero ocio y negaron el ocio y por eso se llama negocio. ¿Qué es negocio? Es negar el ocio, empezar a ponerle, a buscarle todos los días, pero con inteligencia. Eso se llama inteligencia comercial. No solo es como que el dueño del negocio se dedique a repartir y al mismo tiempo es el cocinero. No lo va a hacer, no la va a hacer porque va a perder feeling en eso. Entonces, tenemos que negar el ocio, estimados, tenemos que buscarle a esto. ¿Qué claves son fundamentales para que de alguna manera podamos controlar nuestro negocio? En primer lugar, tenemos que entender cuáles son nuestros puntos clave y cuáles son nuestros protagonistas. Número uno, tenemos que entender nuestro entorno empresarial. ¿Cuál es nuestro entorno empresarial? ¿Cuáles son nuestros competidores? Algunos expertos a eso le llaman el PEST, que es la parte política, la parte económica, la parte social, la parte tecnológica. Eso yo lo tengo que tener claro, ¿verdad? Porque eso en algún instante me va a afectar mi negocio. También la estrategia y mi modelo de negocio. Por ahí hay un famoso pensador que se llama Michael Porter que escribía sus 5 fuerzas que definía precisamente a compradores, proveedores, ¿verdad? Clientes, etcétera. Y le permitía a la empresa saber
qué tipo de modelo de negocio podía hacer que tenía que hacer de acuerdo a su negocio. Por ejemplo, algunos negocios, su estrategia es una estrategia de bajo costo, ¿verdad? Yo vendo producto barato y la gente que me viene a comprar es porque tiene poco poder adquisitivo. Entonces mi estrategia de negocio es vender barato. Es una estrategia de diferenciación de bajo costo, ¿verdad? ¿Verdad? Como en Estados Unidos, las famosas tiendas del dólar, ¿verdad? La gente que va a comprar a Estados Unidos, las tiendas del dólar, ya sabe que pueden encontrar productos súper baratos o productos que cuestan $1. Entonces, pero ya saben que tampoco pidan tanta calidad en productos que le puede costar $1. Eso es muy importante tenerlo claro. También el análisis interno empresarial, ahí se puede hacer el famoso FODA, que vamos a ver qué es eso, el modelo de Greiner, que habla de evolución y revolución en el tema de los negocios, la cadena de valor del mismo Michael Porter, un análisis interno, y las 7 S de un señor, de una escuela que se llama McKinsey, que también ayuda para entender ese tipo de cosas. Estrategias de las unidades de negocio. Ya tengo mi estrategia empresarial y la bajo a mis unidades de negocio. ¿Cuáles son mis unidades de negocio? Podemos tener recursos humanos, podemos tener finanzas, ventas, distribución. Cada una de esas es mi unidad de negocio. En una empresa pequeñita, el cocinero es una unidad de negocio. El que va a dejar las cosas es otra unidad de negocio. Por ejemplo, si yo soy dueño de una pulpería, ¿verdad? Y estoy ofreciendo por vía WhatsApp o vía Facebook que mi negocio está yendo a dejar el producto a las casas de nuestros clientes, yo tengo que tener en cuenta que esa moto hay que echarle gasolina, que se puede arruinar, o sea, en el tema de la depreciación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener en cuenta todos esos detalles. Porque si no, si yo ofrezco esa ventaja competitiva y se la ofrezco a mis clientes y los clientes reciben el producto tardíamente, entonces ya no me van a comprar. Y en una colonia, ¿cuántas pulperías pueden haber? Bueno, 3, 4. Entonces ya estoy perdiendo mi ventaja competitiva. Muy importante tenerlo en cuenta eso también. Y entonces después de eso viene la estrategia de gente, la estrategia de recursos humanos. Después de eso, entender los procesos, cómo hacer ese trabajito. Y por último, qué modelo o cómo vamos a hacer ese trabajo con la gente. Ahora bien, ese es entender los protagonistas, pero ¿cómo estará nuestro modelo empresarial? ¿Cómo estará nuestro contexto empresarial? Yo puse ahí 2 fotos, una aguas tranquilas y aguas turbulentas. Por tiempo no me voy a meter en el rollo de preguntarles, pero ahí en su casa, en el ejercicio, ¿cómo estará nuestro contexto empresarial? ¿En aguas tranquilas o en aguas turbulentas? Pues la mayoría estoy seguro que haber dicho en aguas turbulentas, no en aguas tranquilas. Precisamente porque debemos de entender de que la economía, y ojo, no es una economía en este momento que ha estado mala, es una economía que ha estado mala desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, miren este dato de 1998. Se decía, algunas cuestiones críticas a considerar. 1998, imagínense, ¿va? Que iba a haber escasez de tiempo, iba a haber escasez de dinero y aumento drástico de la complejidad. ¿Cómo estamos en este momento? Con escasez de tiempo, con escasez de dinero y un tiempo bien complicado, bien complejo. Imagínense, hace 20, 25 años estaba así y en este momento estamos igual. El mundo está complicado. Hay unas regiones como las regiones nórdicas en el norte, perdón, valga la redundancia, en el norte de Europa, están muy bien. Suecia, ¿verdad? Finlandia, Dinamarca, Noruega, posible esos países vikingos, países nórdicos, posiblemente estén bien. Sus economías estén bien en este momento, por muchas decisiones que se han tomado. Pero el resto del mundo está complicado en estos 3 elementos que acabamos de mencionar. También eso afecta nuestra gestión de talento humano, ¿verdad? Estábamos bien, ¿verdad? Estábamos tratando de entrar ahí a un nuevo pensamiento, a la 4ª revolución industrial, las nuevas formas, el Big Data, la transformación, ¿cómo se llama?, de las tecnologías, el Internet de las cosas, el 4G, el 5G, y se viene el COVID. Esas 2 fuerzas son las que nos tienen en este momento pensando y en el caso de nosotros, cómo poder idear para que nuestro negocio pueda ser sostenible, porque esa es una palabra que vamos a entender mucho.
Una pregunta clave y la hice la semana pasada también. ¿Qué debemos de tener para poner un negocio? También los invito ahí, unos segunditos. ¿Qué es lo que debemos de tener primero para poner un negocio? Estoy seguro que en su mente está diciendo, bueno, hay que tener pues, clientes, claro, clientes. Billete, papá, sí, con el billete hay que comprar. Producto, claro, producto, ¿verdad? Un estudio de mercado, pues, claro. Los más office, un estudio de mercado. Infraestructura, un localito, un changarrito, un local, ¿verdad? Tecnología, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo hablamos la semana pasada, lo primero, y aquí les estoy rompiendo muchos paradigmas a los que no estuvieron la semana pasada. Lo primero es tener una filosofía, una visión, misión, valores, principios organizacionales, saber hacia dónde van. ¿Para qué? Para poder controlar mis dos recursos principales, los financieros y los humanos. Fíjense que yo, por ejemplo, en secundaria me gradué de perito mercantil. Eh, y una de las cosas que enseñaron es que fíjense que ahí hay dos palabras famosas, es el debe y el haber. Bueno, los que están en la parte de contabilidad saben, los de estado financiero, debe y haber. Pero les cuento que la parte de recursos humanos, ¿a dónde creen que está? ¿En la parte de activos o en la parte de pasivos? También piénsenlo ahí, piénsenlo. ¿Dónde estarán los recursos humanos? Pues les cuento que está en la parte de pasivos, porque es un costo de producción, es un costo. El pagar una planilla, el payroll, el headcount, que le llaman en algunos lados, planilla, se considera un costo de producción. Por eso en muchas empresas, cuando tienen problemas económicos, lo primero que empiezan a recortar es planilla y capacitación. Y ojo, y eso es muy importante que lo entendamos. Ese señor Peter Drucker, que es el que les digo que se le considera el padre de la administración moderna, él decía algo genial. Y él decía que cuando una empresa está en números rojos, lo primero que tiene que hacer es duplicar, oigan bien, duplicar su presupuesto de capacitación. Y muchas veces en nuestros contextos es lo primero que hacemos es, más bien, ya este año, cero capacitaciones. Ya no hay, ya no hay. No tenemos para eso. Hay que buscarle a la vida, hay que chambear, hay que hacer negocios, hay que buscar plata. Esa es la mentalidad, ¿no? Estamos mal y empecemos a recortar cosas que nos pueden sacar de la brecha. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Qué es eso nos va a llevar a algo que se llama la planificación estratégica? Y esta planificación estratégica, que no es tema, es otro tema, básicamente lo que me permite ver es en qué aguas estoy navegando, cómo está mi entorno externo, cómo está mi entorno interno, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar, qué tengo que hacer esos análisis para saber en qué aguas estoy navegando. Porque al final yo lo que debo de entender es que, ¿qué pasa con mi negocio? ¿Cómo puedo Vamos a esperar un pequeño momento que tuvimos problemas con la conexión del licenciado Maradiaga.
Darling, ¿me escucha? Ahora sí, listo. Sí, mil disculpas, estimados. Lastimosamente, como dicen los expertos, cuando estamos en temas en vivo, no tenemos en cuenta pequeños detalles como que se vaya la electricidad, ¿verdad? Así que lo que acaba de pasar es que se fue la electricidad en mi zona. Gracias a Dios ya regresó, ¿verdad? Así que mil disculpas. Es parte de hacer cosas en vivo. Así que regresamos a lo que estábamos platicando. Eh, y estamos hablando en ese contexto en el cual están las empresas hoy día, y que tenemos que tener ciertas cosas controladas. Muy importante tener todo eso controlado. Entonces, ¿qué puntos claves debemos de tener también controlados en mi negocio? Mi negocio. En primer lugar, mi filosofía. Alguien ha de estar diciendo, ¿qué molesta este señor con eso? Si eso no da dinero, eso no da nada. Pues les cuento, estimados, que sí. La filosofía es lo que a mí me permite definir mi rentabilidad versus mi sostenibilidad. ¿Y qué es eso? Bueno, por ejemplo, hay empresas en el mercado que son rentables 20 años y al año 21 salen del negocio. ¿Por qué? Porque solo simplemente fueron rentables, no fueron sostenibles. Y cuando hablamos de ser sostenibles en el tiempo, equivale a que tenemos que tener gente, ¿verdad? El talento que me permita seguir haciéndose. Es como cuando en un negocio se nos va el chef o se nos va el cocinero, ¿verdad? O se nos va la persona que era el especialista, el que hacía las cosas. Entonces ustedes van al comedor, van a la cafetería, van a la glorieta o van al restaurante y dicen, no, este plato está diferente. Este plato es diferente. Este plato no tiene el gustito, que el que me gustaba. Ah, es que fíjese que se nos fue el cocinero, se nos fue el chef, se nos fue la señora que hacía la sopa. Ay, 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 entonces no, ahí así ya no, ya la próxima vez lo voy a pensar 2 veces para venir. Entonces, tenemos que pensar en rentabilidad, sí, ser rentables, muy importante, pero también debemos de pensar en ser sostenibles y eso es muy, muy, muy importante. Otro elemento fundamental de esto es mi administración, cómo estoy administrando, cómo estoy reinvirtiendo mi capital. Hay gente que tiene negocio, ¿verdad? Pero al año, en su primera ganancia, sin reinvertir en capital, lo que compran es un carro que no tiene nada de malo, perfecto. Si está trabajando para ello, pues yo creo que eso es importante. Pero tiene que estar pensando en su negocio, no descapitalizarlo, porque en algún instante eso puede ser complicado. Pequeños detalles, por ejemplo, en su negocio todavía no tiene un lugar o un espacio para que coman sus empleados salen a comer, ¿verdad? En la calle o salen a otros lados inadecuados o comen en sus escritorios. ¿Por qué? Porque no hay una cocineta, no hay un área específica para eso. Eso es muy importante para temas de clima laboral y para temas también de la gente. Entonces, la administración es muy, muy importante, ¿no? El control interno, ¿ya? Es hacer auditorías de vez en cuando, entender de que el negocio tiene que tener un control interno para poder ser sostenible, ¿verdad? Hacer inventarios, hacer arqueos de caja, ver cuánto ganamos, hacer números, tener su presupuesto, lo que en el mundo anglosajón se llama el budget, hacer presupuestos con cuánto vamos a abrir este negocio, cuánto vamos a hacer esto, mis gastos fijos, mis gastos corrientes, mi cash flow o mi flujo de caja. Todo ese tipo de cosas es muy importante en el tema de negocios, ¿verdad? Y también es importante que lo tengamos claro como modelo de negocio. Mi liderazgo, ¿cómo es mi liderazgo? Si es un liderazgo que impacta, que es el liderazgo transformacional o en el actual el colaborativo, cómo está mi gente, si me preocupo por ellos, si estoy entendiendo que mi gente debe de mejorar en ciertas cosas, también en mi liderazgo empresarial, cómo estoy haciendo mis negocios, qué tipo de liderazgo tengo. También tener en cuenta a mi gente, quién es mi gente, por qué es importante, qué hago yo para que mi gente tenga cierta calidad de vida, que no todo sea trabajo de vez en cuando, si a final de mes logramos los resultados importantes, hacer una carneadita, hacer una celebración, hacer algo que permita a los empleados sentirse orgullosos por los resultados que hicieron,
¿verdad? O generarles un bono, o generarles ciertas cosas que le permitan ser rentables, pero también ser sostenibles, ¿verdad? Mejorar en las unidades de negocio y todo eso. Todo eso, estimados, es como la punta del iceberg, porque al final donde vamos a querer impactar es en la gestión de la gente, cómo estamos haciendo la gestión de la gente, porque ya hemos hablado del tema de la planeación estratégica, qué hacemos, hacia dónde vamos, tener clara mi visión, la misión, los valores, principios organizacionales, saber hacia dónde vamos. Pero después de eso viene el cascadeo, después de eso viene cómo trabajar con la gente, cómo llevarlo a la realidad con la gente. En primer lugar, esa estrategia empresarial va a afectar todas las estrategias de las unidades de negocio, como ya lo mencioné, como distribución, como ventas, como administración, como producción. En este caso estamos hablando de una unidad de negocio llamada recursos humanos. Y esta va a impactar en dos subunidades de recursos humanos, como ser los procesos, en este caso la administración, y la parte estratégica, que es la parte de gestión de talento humano. Una pregunta clave en esto, estimados, que es fundamental. ¿Dónde radica en este momento, los principales desafíos de las empresas? Solo visualicemos dónde están los principales desafíos de aquella empresa pequeña, de aquellos emprendedores, de aquella MIPYME, de aquella empresa multinacional. Básicamente en cómo alinear la estrategia empresarial con la estrategia de gente, Imagínense qué tan importante es la gente hoy día, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de las eras, de lo que mencionaba el señor Stephen Covey, la importancia de lo que decía este señor, que hoy por hoy, como nunca en la historia, el ser humano es importante. Hoy como nunca, el ser humano es importante. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Alinear esa estrategia organizacional con la estrategia de la gestión de gente. ¿Y qué es la estrategia organizacional? Pues las nuevas estructuras, nuevos procesos de trabajo, cambios, nuevas tecnologías, qué pasa con las competencias, los nuevos conocimientos, las habilidades, indicadores de desempeño de la empresa y alinearlo a la gestión de las personas, como ser, qué gente estamos trayendo, ¿verdad? El reclutamiento y selección. ¿Cómo estamos evaluando el desempeño de esa gente, de ese talento, si están dando los resultados o no? ¿Cómo los estamos capacitando? ¿Cómo los estamos entrenando? ¿Cómo los estamos formando? ¿Qué plan de carrera tienen? Porque muchas veces, y esto es fundamental, estimados, ¿qué pasa en las empresas? Y en todas pasa, desde las pequeñas a las grandes. Si se me va el supervisor de ventas, ya sea porque lo ascendí a un puesto mejor, ya lo nombré gerente, o se lo lleva a la competencia o renuncia, generalmente, ¿qué pasa? Piensen, si se me va el supervisor de ventas y tengo 5 vendedores, ¿qué hago? ¿Qué se hace normalmente en la mayoría de los casos? Fácil, se nombra al mejor vendedor. Vaya, usted, Juancito, el mejor vendedor, pase y es el nuevo supervisor. Genial, golazo, increíble, excelente, perfecto. Pero ¿qué pasa? En la gran mayoría de los casos, ese cambio fue malo. Alguien dirá, ¿pero por qué? Porque lastimosamente ese vendedor, si no tenía un plan de carrera, lo que hicimos fue convertir al mejor vendedor en el peor supervisor. Porque ese vendedor no sabe de administración de gente, no sabe de liderazgo, no sabe de control, no sabe de comunicación efectiva, no sabe de manejar conflictos internos, etcétera. Y lo que hace entonces empieza a dividir el equipo. Estos son mis panas, mis cheros, y estos son los que no me siguen, son los que me llevan la contraria. Entonces, por lo tanto, para mí, y lo que no nos dicen en las empresas es que tenemos que liderar el full package, el paquete completo. Cuando empezamos a ser líderes y jefes, tenemos que liderar a toda la gente, no solo a los 3 panas, a los 3 amigos que me dicen sí a todo, no, sino que a todo mundo. Por lo tanto, ese plan de carrera es fundamental dentro de la gestión de recursos humanos. Plan de carrera, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿cuál es el perfil de mi supervisor? Bueno, es un tipo que lo quiero que sea graduado de secundaria, pasante universitario, con tanta experiencia, hombre, mujer, perfecto. Ese es el perfil que debería tener este vendedor. Este vendedor
muy bueno, sabe de ruta, sabe de mapeo de ruta, sabe de control de ruta, rotación, técnicas de ventas, ventas, cierre de ventas, perfecto. Pero no sabe de administración de gente, nunca ha supervisado a nadie, ni siquiera se ha graduado de secundaria. Ahí se me complica un poquito. Pero bueno, vamos a ver si lo apoyamos para que por lo menos en la noche o un curso por madurez se pueda graduar. Ese es un plan de carrera. ¿Para qué? Para que cuando yo tengo una baja en un puesto siguiente, pues yo ya tengo a este otro encaminado, ya lo he preparado para el siguiente puesto. Si no hago eso, voy a nombrar a alguien que puede ser el más piloso, pero le faltan habilidades, le faltan competencias para hacer ese trabajo. Y ahí es donde que muchas empresas cometen errores. Y muchos empleados empiezan a decir, pero ¿por qué aquí o los jefes de fuera traen? Pero ¿qué pasa? Es vendedor, tiene 20 años y nunca pasó de tercer curso. Alguien dirá, pero es que sus horarios y todo eso, sí, pero tiene posibilidades. Hoy día puede tomar cursos online, puede hacerlo por madurez, etcétera, etcétera, etcétera. También la parte de compensaciones nos vuelve competitivos. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto está pagando la competencia? La estructura organizacional es importante, los organigramas, y eso me da orden y control. ¿Quién es el jefe de la empresa? ¿Verdad? Por más pequeña que sea la empresa, se debe de tener claro eso, pero el empleado entra y tiene tres jefes, el tío, el sobrino, el dueño, la esposa. Wow, y entonces el empleado dice, ¿a quién le hago caso? Si todos me dan órdenes. Y entonces se vuelve un desorden. La empresa se nota que es un desorden. Y los desórdenes generalmente se llaman reprocesos y esos reprocesos equivalen a aumento de costos y esos aumentos de costos equivalen a baja rentabilidad. Entonces, y lo que es peor, pérdida de credibilidad del cliente, el cliente ya no nos compra. O lo peor que muchas veces pasa es que el cliente llama y dice, fíjate que no me ha venido el producto. Ah, es que mire, es que mandé un sobrino que es más lento. Viera, tengo problemas con ese muchacho, pero es mi sobrino, fíjese, ni modo. Entonces, el cliente francamente no le interesa si es mi sobrino, si está capacitado. No, lo que le interesa es el producto en tiempo y forma. Y por último, el clima laboral. Miren qué importante el clima laboral como un impacto emocional y cómo podemos hacer que ese clima laboral se convierta en algo positivo, no en algo negativo. Entonces el desafío es, tenemos que retener y buscar gente talentosa. Alguien me dirá, pero es que no tengo tiempo de eso, si nosotros somos 5 o 6 personas y eso aquí, si yo siempre contrato a la gente que viene aquí, los panas, los aleros. Yo nunca he tenido problemas. Pues sí, está bien, ojalá. Pero los expertos y la parte científica de recursos humanos es que hay que hacer las cosas bien, hay que buscar la gente bien, hay que hacerlo bien para que las cosas se demuestren en la hora de la realidad, en la hora de la verdad. La gente bien reclutada y bien seleccionada va a dar más resultados por aquellas personas que no fueron bien reclutadas y mal seleccionadas. Eso es muy, muy, muy cierto en la gestión de recursos humanos. En los mandos medios tenemos que capacitarlos, entrenarlos, ¿verdad? Hay una escuela de negocios a nivel centroamericano que hizo una investigación a nivel centroamericano y que lo que descubrió es que los grandes problemas en las empresas regionales, estamos hablando de todo Centroamérica y parte de Sudamérica, es el gran problema en los mandos medios. Y por eso, si ustedes se fijan, en muchas empresas de capacitación, lo que ofrecen hoy día, ese era el viejo modelo, eran habilidades directivas, habilidades gerenciales, porque lo que querían atacar las empresas donde estaba su problema era en mandos medios. Muchos negocios o muchos dueños, ¿verdad? No tienen claro el tema de rentabilidad versus sostenibilidad. Y eso es muy peligroso. El mercado tampoco se tiene definida cuáles son su cadena de valor, ¿verdad? No sabe cuáles son sus clientes o no los tiene definidos, no los tiene controlados, ¿verdad? También de alguna manera no sabe cuál es su producto estrella, cuál es el que debe de, ¿cómo se llama?, potenciar.
no sabe de cuál es su parque, si va a ocupar tecnología para hacer su producto, etcétera. No tiene clara su cadena de valor. Y eso es muy peligroso. Y peor, no sabe también si tiene que controlar su talento, si tiene que mejorarlo, si tiene que retenerlo, si tiene que buscarlo. Entonces, eso es muy, muy peligroso también. Y por último, no alinear las estrategias empresariales a las de recursos humanos. Entonces, recursos humanos tiene que tener tres elementos fundamentales para poder hacer su trabajo. En primer lugar, tener claros sus procesos. Procesos de reclutamiento y selección, procesos de capacitación, procesos de compensaciones, etcétera. Por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante que hay 6 procesos fundamentales dentro del trabajo de recursos humanos. Ser estratégico, saber hacia dónde vamos, por más changarrito, por más puesto de baleadas que tengamos, tenemos que saber hacia dónde vamos, dónde me veo dentro de un año, dónde me veo dentro de 2 años, dónde me veo dentro de 3 años. Y ese dueño de negocio tiene que estar pensando en sus futuros negocios. Ya no solo voy a vender baleadas, sino que voy a vender otros tipos de productos, pero tiene que ser bien controlado. Es como aquellos ejemplos de gente que pone un negocio y a los 5 meses pone una sucursal, a los siguientes 2 meses pone otra sucursal y pone sus amigos, pone sus cheros. Está bien, porque es gente de confianza, pero posiblemente no tiene los controles suficientes. Y cuando menos se acuerda, está perdiendo en esos negocios. ¿Por qué? Porque tiene poco control interno, ¿verdad? Pero los que han entendido eso y lo tienen claro, pues lo primero que ponen son sus candados, ponen sus sistemas y tienen toda una serie de procesos internos que le permite tener controlado su negocio. Pero muchas veces no lo entendemos de esa manera e invertimos, nos alocamos o inclusive como no nos metimos en el proceso de negociación del local y alguien firmó el contrato y lo firmó en dólares. O sea que cada vez que aumenta el dólar, aumenta, aumenta el costo de nuestro local o los costos fijos, ¿no? Algunos expertos dicen que por eso algunas empresas dentro de su modelo de negocio buscan locales de los malls, porque en los malls ahí hay estacionamiento, hay guardias de seguridad, hay baños. Entonces todos esos costos se abarataron, ¿verdad? Versus la cantidad que pagan mensualmente. Entonces, mientras que si ponen un negocio aparte, tienen que contratar guardias de seguridad, tienen que agregar baños, tienen que agregar estacionamiento y posiblemente en esos lugares no exista eso o aumente el valor del negocio, del costo de los valores, ¿no? Del costo del negocio en sí. La gestión, ¿qué es eso? Pues básicamente es ver a nuestra gente como un talento. La gestión es de pasar de una administración de recursos humanos a una gestión de talento humano. Y eso es súper, mega, archi, recontra importante en esta actualidad. ¿Y cómo podemos hacer ese proceso? Primero, por 3 cositas. Aprender y desaprender, un desarrollo organizacional, potenciar las habilidades gerenciales. En este caso, ¿qué es aprender y desaprender? Pues entender la inteligencia emocional tanto de los jefes como de los empleados. Los empleados ser confiables, tener un excelente servicio al cliente interno y externo, entender la importancia de ellos como una marca personal de excelencia, la retención y la atracción de talento, fundamental para ser competitivos en el mercado, y potenciar las competencias de los empleados, o sea, capacitarlos, entrenarlos, ¿verdad? Que cada día se vuelvan especialistas en su trabajo. Desarrollo organizacional, ¿y qué es eso? Son todas aquellas cosas que nos permiten oxigenar el cerebro organizacional, que nuestra gente se sienta que estamos haciendo cosas importantes y que se sienten cómodos en la empresa. Entonces, por ejemplo, preparar a la gente para los cambios, para lo que viene. Las empresas ahorita trabajar a sus empleados en la mente, va a cambiar esto, va a cambiar lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Los protocolos de bioseguridad, nosotros debemos de ser los primeros ejemplos, tener mascarillas, tener gel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, preparar a la gente para los cambios. Nuestra gente debe ser la primera preparada en esos cambios, reforzar la cultura organizacional de la compañía, el FODA institucional, cuáles son sus fortalezas, debilidades, cómo están los competidores, nos están copiando, qué pasa, qué producto está sacando la competencia, lo vamos a poder hacer nosotros, tenemos especialistas, gente que puede hacer eso.
¿Qué estamos haciendo para mejorar ese tipo de cosas? Alguien dirá, pero es que mi negocio, veámoslo en el barrio, ¿verdad? Es una pulpería y justo viene el vecino y pone una pulpería casi enfrente. Alguien dirá, está loco. ¿Cómo es posible? Casi enfrente o casi en la misma cuadra, dos pulperías. Está loco. O sea, alguien aquí está loco. Pero básicamente cuando le preguntan al nuevo dueño de la pulpería, el que le acaba de poner, le preguntan, ¿y por qué puso pulpería? Básicamente lo que hice fue analizar la pulpería de la esquina. Miren, ellos no abren los domingos ni los sábados. Cierran a las 4 de la tarde. La señora que atiende es increíble. Bueno, insulta a todo mundo, ¿verdad? Sus precios son caros, ¿verdad? No venden este producto, este otro, este otro. A veces solo venden no tengo. Entonces, todas esas cosas me están permitiendo a mí ganarle. Y en efecto, eso es. En efecto, eso es. Entonces, no pensemos que porque nosotros somos los que estamos prestando un servicio o tenemos un negocio, es porque alguien no esté viendo que quiera poner algo similar. No, nos están chepeando y es lo que se llama benchmarking, copiar con orgullo y de repente los tenemos enfrente con todas nuestras debilidades y ellos potenciadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Inteligencia comercial, qué está pasando en el mundo. Potenciar las habilidades gerenciales, que los dueños de negocios son los primeros que deben de estar investigando, tienen que estarse formando, tienen que estar haciendo cosas así, tienen que estar buscando negocios, nuevos negocios, negociando, etcétera, pero tienen que estar aprendiendo, tienen que estar aprendiendo, tienen que estar viendo, tienen que estar capacitando. Por lo tanto, tienen que estarse capacitando ellos y su talento, sus puestos claves. Formar líderes, tener buena actitud y aptitudes, tener una buena rentabilidad, pero pensar en la sostenibilidad. Eso es muy, muy importante. Y por último, tener empleados competentes. Al tener empleados competentes, vamos a tener una empresa competente. Si tenemos empleados que prestan un excelente servicio y saben y conocen de lo que están haciendo, el cliente va a decir, no, yo voy ahí porque ahí me atienden bien, tienen un buen servicio, los empleados están bien capacitados y por lo tanto la empresa es evaluada de manera competente. ¿Qué es eso del análisis FODA? Pues rapidito, como ustedes lo ven, son factores que pueden ser internos y externos. Dos de ellos son internos y dos de ellos son externos, que miden fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo eso afecta al negocio, tanto de manera externa como interna. Como les digo, esta presentación yo se las voy a mandar, entonces no hay ningún problema. Lo que hablamos la semana pasada, lo que queremos dentro del punto de vista de recursos humanos es como una casa que tenga una base de principios, valores y que tengan 4 pilares fundamentales. Sistema de comunicación, que los empleados sepan realmente qué pasa en la organización, una cultura organizacional y de recursos humanos, ¿verdad? ¿Por qué en la mañana gritamos? ¿Por qué en la mañana decimos, vamos adelante? Pues y ese feeling aquí está loco. O sea, es como que un empleado de Walmart, ¿verdad? No quiere hacer eso, si eso lo puso de moda Sam Walton como dueño de Walmart, ¿verdad? Entonces, es parte de su cultura organizacional, ¿verdad? Los sistemas de aprendizaje de trabajo, empresas que aprenden, empleados que aprenden y de esa manera se vuelven especialistas. Sistema de motivación en el trabajo, no todo debe ser trabajo. De vez en cuando debemos de hacer cosas que nos permitan disfrutar lo que hacemos, ¿verdad? Ese sistema de aprendizaje es lo que hablaba acerca de invertir en el concepto de capacitación y de formación. Entonces, la estrategia, ¿cómo llevamos esta estrategia? Pues como les decía, tenemos que tener un cuadro de mando y todo eso impacta en los procesos de recursos humanos. ¿Qué hace recursos humanos? Pues tiene que medir el desempeño, el dinero, la selección con la gente que está buscando, que está contratando, el desarrollo y la comunicación. Eso es como un cuadro de mando de recursos humanos. Los procesos, ¿verdad? Generales y como obvios que hace recursos humanos hoy día son 6. En primer lugar, ¿cómo integramos a la gente? ¿Quién debe de trabajar en la empresa? Proceso de reclutamiento y selección.
¿Qué deben de hacer las personas? Si eso no se tiene claro, ahí hay un problema, porque entonces vamos a tener 3 empleados que están siguiendo la misma pelota. No sé si han visto los niños cuando los ponemos a jugar pelota en un parque. Tiramos la pelota y todos los niños detrás de la pelota. Eso pasa en una empresa que está desorganizada, que no tiene una estructura, que sus descripciones de puestos no existen, ¿verdad? No saben cuáles son sus funciones. Entonces, la empresa tiene que estar organizada. ¿Qué hace la cajera? ¿Qué hace el vendedor? ¿O quién hace las baleadas? ¿Quién cobra? ¿Verdad? Eso se tiene que tener bien definido. Eso son la estructura, la definición de puestos, organigramas. ¿Cómo vamos a compensar a la gente? ¿Verdad? ¿Qué tipo de prestaciones les vamos a dar? ¿Qué tipo de beneficios? ¿Verdad? O solo les ofrezco salarios, salario mínimo si quieren, pero hemos entendido que la parte de compensaciones hoy día se dice que un proceso estratégico, la parte de compensaciones para retener a los buenos, para retener a los buenos. ¿Cómo desarrollar las personas? Capacitarlos. ¿Cómo conservar a esas personas? ¿Verdad? ¿Cómo los podemos retener? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué les podemos dar? Un buen clima laboral, buena capacitación, buenos beneficios, salario. Alguien dirá, pero si no me ajusta ni para mí, porque yo voy a tener empleados, pues es que estamos pensando en sostenibilidad. O por lo menos sentarnos y tener una buena comunicación con esos empleados y decirles, mira, aguantame, quizás ahorita solo te voy a poder dar lo mínimo en salario, en prestaciones, pero en beneficios, pero yo sé que vamos a salir adelante y yo cuento contigo, ¿verdad? Yo cuento contigo. Y eso entonces lo hablado, lo entendido, le echan ganas y cuando las cosas mejoren, entonces ya ese empleado es parte de la ganancia, es parte de las utilidades y ahí se comparte con ellos. Y la parte de auditar a las personas, muy, muy, muy importante, auditar qué hacen, tanto en los procesos como las personas, cómo lo están haciendo y qué están logrando. Algunos KPIs de cómo medir esto, esos KPIs son unas siglas en inglés que significan indicadores, ¿eh? Em, que son la forma en cómo recursos humanos mide, ¿verdad? Ciertos procesos que maneja. En primer lugar, el índice de rotación. ¿Qué es eso? Es la cantidad de gente que entra y sale en una organización. Por ejemplo, los expertos dicen de que una rotación normal y controlada en una empresa tiene que andar entre un 2 y un 5%. En algunas empresas de retail o de ventas, normalmente su rotación anda en un 25-30%. Equivale que si tiene 100 empleados, se le fueron 30 en un año. Imagínense, va un mes, dependiendo cómo lo estén midiendo. Entonces, la rotación, ¿por qué afecta a la empresa? Porque la rotación es cuántas prestaciones pagamos, si no solo tema de dinero, en temas de pago de salario, sino, por ejemplo, si damos uniforme al empleado y el empleado se nos va los 2 meses y le dimos uniforme, si gastamos en artículos de bioseguridad, imagínense, si es una planta, si es una bodega en la cual se necesita tener seguridad industrial, se le dan de esos burros que tienen en la punta acero, o se dan guantes, o se da uniforme, todo eso es costo. Todos esos costos. O el aprendizaje, si lo mandamos a recibir un curso, contratamos a alguien externo para que lo capacitara. O sea, se invirtió plata, plata. En Estados Unidos, los expertos dicen que en la rotación le cuesta a la compañía de $2,000 a $10,000, imagínense, por persona. Así que no tenemos, una de las debilidades que tenemos en la gestión de talento humano a nivel latinoamericano es que tenemos muy pocas estadísticas. Habría que ver cuánto sería esa estadística en Latinoamérica. Tenemos que retener talento también, cuál es de la gente buena, cuál se nos está yendo, y, ¿verdad? Inclusive de los que no están haciendo bien su trabajo. La capacitación, en la capacitación hay un modelo de el retorno de la inversión, ¿verdad? Y la medición, esta capacitación hora hombre, cuántas horas capacitamos al mes y por qué es tan importante, pero capacitaciones que las midamos nosotros que sean de calidad, que impacten a nuestra operación. Si mando a mi cocinero a capacitarse en cócteles, ese le va a servir, por ejemplo, que ese chef
va a estar brindando cócteles el fin de semana. Pero si solo fue a capacitarse y no sabe nada, entonces esa capacitación no tiene un impacto en el negocio, ¿verdad? Entonces también es mide la capacitación, el tiempo de vacantes no cubiertas es otro KPI, el ausentismo, miren qué importante, el ausentismo en ciertas organizaciones es como que la empresa tiene 10 empleados y 4 de ellos no fueron el lunes, ¿verdad? Ya sea porque se enfermaron, ya sea porque fueron a seguro y les dieron incapacidad, etcétera. Y todo eso se debe investigar, estimados, porque si los empleados, los 4 que se incapacitaron, dicen que están enfermos del estómago, lo más seguro entonces que a dónde comieron, ¿verdad? Y si nosotros como empresa tenemos cafetería o no, tenemos que revisar la cafetería, tenemos que hacerle auditorías, ¿verdad? De servicios, cómo están, cómo están haciendo la comida, si están rehusando el aceite, ¿verdad? Si lo están reciclando, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese aceite? ¿Cómo están haciendo las baleadas? ¿Cómo están haciendo el pollo chuco, como decimos aquí en San Pedro? Si lo están haciendo bien, si lo están haciendo de calidad. Entonces, todo eso. Y si no tenemos una cafetería, entonces, ¿dónde está comiendo nuestra gente? En la glorieta de la esquina. Entonces, todo ese tipo de cosas puede causar ausentismo. Y eso solo es una. Tenemos que saber las causas de por qué la gente. O, por ejemplo, si tengo 10 empleados y 5 de ellos viven fuera de la ciudad y los fines de semana se van. Y precisamente hay una toma o hay un accidente en la mañana, lo más seguro que eso también va a ocasionar ausentismo. Accidentes, algunas empresas los accidentes los miden en horas seguras. Entonces, hacen hasta grandes fiestas, por ejemplo, en maquilas o empresas de producción, cuando celebran 30,000 horas seguras, wow, hacen hasta fiestas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eso es costo para la compañía. Sí, es una empresa donde hay muchos accidentes, donde hay mucho riesgo, el empleado se vuelve temeroso, ¿verdad? Y dice, aquí hay mucho accidente, me accidento, me puedo volar un dedo, etcétera. Entonces, eso es un impacto, no solo en costos, sino que impacto también en la mentalidad, también en la mente del empleado. Esta pregunta también la hice la semana pasada, si era fácil o difícil manejar o administrar gente. Y la respuesta que por ahí escuché es que no, por supuesto, no es fácil. ¿Y a dónde queremos impactar? En algo que se llama cultura organizacional. Lo que hablábamos ahí, alinear eso. ¿Y qué es la cultura? Pues son hábitos, creencias, normas, valores, expectativas que tiene la organización y que deben de estar alineadas y que de alguna manera eso me permite saber quién soy. Es como mi personalidad. Lo que soy yo en la empresa sería eso, la parte de la personalidad, qué hacen y quién es la organización. Y todo eso, ¿dónde desemboca, estimados? En algo que se llama clima laboral. Esta es una foto que yo tomé de una capacitación que recibí de un instructor. Me llamó mucho la atención y decía, no existe salario que compense un mal clima laboral. El que un empleado arrastre los pies para ir a trabajar es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar porque equivale que ese empleado está desmotivado, no quiere, realmente no agrega valor a su trabajo. Y eso puede afectar mucho, mucho, mucho a un cliente, a la calidad del producto, etcétera. Entonces, el clima laboral tiene que estar estudiado. Hay un señor, David Fishman, que es peruano, dice algo que me llama la atención también. El clima laboral no lo hace la empresa, lo hace principalmente el jefe. La relación que tiene el jefe con el empleado, el trato que da el jefe, el liderazgo que ejerce el jefe. Ya esa palabra jefe en muchas empresas está quitada. Ahora se llama líder de primera línea, líder de segunda línea, porque básicamente lo que buscamos ahí es alguien que lidere, alguien que influencie positivamente a los empleados. Ya no es ese jefe, esa palabra quizás está allá hace 25 años y por lo tanto muchas veces se malinterpreta y mal se usa en nuestro medio. ¿Cómo podemos hacer que esos empleados se pongan la camiseta? En primer lugar, dar lo mínimo. Muchas empresas o muchos empresarios de yo me la voy a jugar, fíjate, voy a contratar 5 empleados y a estos 5 les voy a ofrecer menos del salario mínimo. Me lo voy a jugar, me voy a jugar, voy a negociar con ellos, pero es lo que hablábamos la semana pasada. Ese empleado le puede aceptar eso.
mientras pase el agua. Pero mientras tanto, va a haber robo hormiga. No quiero decir que eso siempre pasa. Tienen que ser demasiado comprometidos esos empleados y muy buenas personas como para no hacerlo. Pero el empleado muchas veces tiene la mentalidad de decir, este jefe no me paga lo legal, entonces yo no tengo que ser legal con él. Eso es como recíproco, ¿no? Entonces, yo aconsejaría, si a mí me preguntan, me quedaría con 2 empleados a los cuales sí les pague lo legal, pero sí exigirles, obviamente, ¿verdad? Y decirles, mira, pude haber tenido 5, pero los tengo a ustedes 2 y les voy a pagar esto y les voy a dar esto. Tener las cosas claras, eso se llama comunicación efectiva, ¿verdad? También es que estén capacitados, que se les pueda promover, que tenga un plan de carrera, que puedan verse más allá de eso, que estén implicados. ¿Qué es eso? Implicados, que se les tome en cuenta, que se les apoye, que se les valore, que se sientan apreciados, que se sientan respaldados. Si tienen una situación personal, el jefe vino y les apoyó, el líder vino y les ayudó, el dueño vino y les respaldó. Eso es sentirse respaldado. Ese empleado que con qué va a pagar, con algo que se llama engagement. En la parte anglosajona se llama compromiso. Horarios flexibles, ya aquella situación de estar sentado 12 horas, así lo quiero, para eso le pago. No, ahora tenemos que ser tiempos más efectivos, empezar a ver la efectividad más que tiempo en ese sentido. O sea, hay que hacerlos más productivos, darles retos. Mira, Juan, a vos te veo como supervisor, pero necesito que te pongas pilas, comprométeme conmigo. En recursos humanos eso se llama contrato psicológico. Y algo que es importante tener en cuenta de que somos parte de un equipo de trabajo. Eso es fundamental. ¿Cómo podemos contrarrestar o mejorar un clima laboral? ¿Verdad? Hay tips. Tener cafetería o una isla, ¿verdad? En la cual haya un cafecito, de vez en cuando que hayan unas galletitas, que el empleado pueda pararse de vez en cuando, ¿verdad? Si se puede tener una cafetería, si se puede, si no, pues mejorar en ese sentido, armonizar con el espacio. Esto de alguna manera eso se está quitando en este momento, se está cambiando. Actividades dentro y fuera de la organización, ¿verdad? Promover una cultura de responsabilidad social, entender la importancia de trascender, ¿verdad? Empleados, algunas empresas les cancelan las redes sociales, pues eso se puede también negociar, se puede hacer un plan de eso, o sea, que ellos de alguna manera no se sientan que no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero lastimosamente en nuestros medios latinos, a veces eso equivale a que la muchachada pasa sus grandes cantidades de tiempo en redes sociales, eso es más, pero se puede hacer un equilibrio con eso. Horarios flexibles, ¿verdad? Actividades que no sean necesariamente temas de trabajo, promover una vida saludable de vez en cuando en las empresas japonesas, por ejemplo, en algún momento del trabajo se paran y empiezan a hacer ejercicios ergonómicos. Eso también los hacen aquí en Honduras, también en las empresas que tienen los médicos, el sistema médico empresa, donde los médicos hacen ejercicios ergonómicos por temas de salud, ¿verdad? Temas del hombro, temas del túnel carpiano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Miren, esto es interesante. Hay una red que se llama LinkedIn, que es una red de negocios, pero también es un tema de poder estar en una comunidad de personas que están exponiendo sus negocios, currículums, etcétera. Y ellos hicieron una investigación y decían que por qué la gente estaba renunciando a sus trabajos. Imagínense, por ejemplo, poco espacio para crecer, gente que no se miraba en esa empresa creciendo, se miraba vegetando, pero no creciendo. Mal liderazgo, ¿verdad? El liderazgo sigue siendo fundamental como parte del proceso de recursos humanos. Pésima cultura de trabajo. Para usted trabaje, que yo para eso le pago. Y no habían otro tipo de actividades. Falta de retos, cuando las personas se acomodaron a ese status quo y no tenían más retos. Entonces se aburrían de su trabajo. Y también temas de salario, ¿verdad? Eso es fundamental. Y poco reconocimiento, ¿verdad? Si hacían bien o mal, no importaba, no había reconocimiento en esas organizaciones. ¿Cómo poder retener a ese talento? Pues hay que motivarlos para que aprendan, ¿verdad? Si es posible que la empresa les pueda pagar alguna formación o que les permita tiempo para que puedan continuar con sus estudios.
es muy importante, pero eso se gana, eso hay que ganarlo. Y son esos contratos eh, psicológicos que hace Recursos Humanos con la gente. Premiar los logros específicos, enfocarnos en el liderazgo, reconocer actitudes y valores y animar al equipo a recorrer riesgos. Ya casi estoy en la parte final de esto, en la cual pues Recursos Humanos tiene que identificar cuáles son las competencias que debe de medir. Si Recursos Humanos o las habilidades que quiere identificar Recursos Humanos dentro de las organizaciones tiene que empezar a medir cosas. Y una de ellas se llama competencias. Y estas competencias se han utilizado desde hace mucho tiempo. Imagínense desde la Edad Media, donde eran los famosos caballeros, ¿no? De la mesa redonda. Ahí estaban las famosas justas, las famosas competencias, ¿verdad? Empezaron a medirse a estos caballeros y los que entraban eran, en primer lugar, los que eran caballeros nombrados por los reyes y segundo, que eran competentes. Y por eso se les empezó a llamar competencias justas. También a los campeonatos de fútbol o cualquier campeonato que sea se le llaman competencias, ¿verdad? Pero hoy día se ha utilizado esa palabra más orientada a la parte de formación. Y los expertos dicen que debemos de tener 4 fundamentales cosas que nos permiten para que nos permiten ser competentes. En primer lugar, tenemos que tener conocimientos. En el ambiente anglosajón eso le llaman el know-how, el saber hacer. Los skills o las habilidades, las actitudes y los intereses. Esos 4 elementos son fundamentales para que nos permitan ser competentes en algo, ¿verdad? Y eso es fundamental. Hay 4 formas de ver las competencias en las organizaciones. En primer lugar, unas competencias que deben de manejar todas las compañías, todas las empresas. Por ejemplo, que tienen que ser competitivos, tienen que tener liderazgo, cuál es la oferta de valor que le ofrecemos a nuestros clientes y la imagen y marca, por mencionar algunas. También tienen que haber competencias funcionales en cada unidad, ya sea administración, recursos humanos, finanzas, distribución, ventas, producción. Cada una de esas tienen que tener sus competencias definidas. Después vienen las competencias gerenciales, ¿verdad? Por ejemplo, un modelo que a mí me encanta de esto, de las competencias, y valga el anuncio, es lo que hace, por ejemplo, Banco Ficosa. Ellos tienen bien definidas sus competencias y de acuerdo a esas competencias capacitan y forman y desarrollan a sus empleados y ejecutivos. Y créanlo de que lo trabajan muy bien y les funciona. Y después de esas competencias gerenciales vienen las competencias individuales. Y todas esas competencias que vemos ahí, conocimiento del negocio, enfoque del cliente, etcétera, son brechas por cerrar. Por lo tanto, yo no puedo pasar al siguiente nivel si yo no me he formado en esas competencias individuales. Para llegar a ser competencias gerenciales, yo tuve que haber pasado por todas las competencias individuales. Entonces, eso me va permitiendo, en primer lugar, desarrollándome y en segundo lugar, es llegar a otros puestos de trabajo con mayor jerarquía. Eso es parte del trabajo de lo que hace Recursos Humanos. Algunas competencias que se pedían hace 20 años, comparémoslas con lo que se pide actualmente, pero veamos qué se pedían, por lo menos las 5 principales que se pedían hace 20 años. Orientación a los resultados, capacidad para trabajar en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales, pensamiento sistémico. Esas eran y hay más, ahí se fijan, hay más. Esas eran como las fundamentales que se pedían hace 20 años en Latinoamérica. Ahora veamos qué se pide en la actualidad. Comunicación, gestión del tiempo, cooperación o colaboración, proactividad, es decir, alguien que si le piden A, hace B y C, ¿no? No solo A, hasta bíblico es, ¿va? Como la parábola de los talentos, ¿no? Autonomía, o sea, que yo pueda, o autogestión, que se dice, ¿no? Que yo pueda tomar mis propias decisiones y hacerlo bien. Toma de decisiones, equilibrio vital y liderazgo. Si se fijan, algunas son parecidas a lo que se pedían hace 20 años, pero en algunas ya evolucionamos, ¿verdad? Como la cooperación, como la proactividad, como la autonomía. Algunas habilidades gerenciales que se piden, como les decía, ese estudio que hizo esa escuela de negocios de las necesidades, se descubrió que hay, pero cualquier cantidad de habilidades gerenciales. Estas son las principales que se está pidiendo en este momento. Liderazgo colaborativo,
la comunicación efectiva, toma de decisiones, trabajo en equipo, inteligencia emocional y pensamiento estratégico. Todas son importantes, pero una que es fundamental, o por lo menos las dos primeras, que yo me quedo con las dos primeras, es liderazgo colaborativo y la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque recuerden de que nuestros empleados están viniendo de un impacto emocional y que a veces no sabemos. Y si llegan de entrada, los empezamos a regañar. Y no es que no les podemos exigir, pero debemos de entender que no ha sido fácil. No ha sido fácil para muchos de ellos. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser asertivos. Y ese líder colaborativo tiene que entenderlo de esa manera. No solo es decir, háganlo, sino que primero tener las cartas sobre la mesa para saber qué ha pasado con mi gente, para después empezar yo a exigir y tenerlo. Alguien dirá, pero es que no tenemos tiempo para estar entendiendo a la gente. Si esto es business, si esto es negocio, no es una clínica psicológica. Completamente de acuerdo. Pero si no entendemos estos procesos en la marcha, posiblemente vamos a ver a un empleado maltratando a un cliente y podemos perder un buen cliente precisamente por no poder menguar o por no haber anticipado ese problema. Ese líder tiene que tener un lenguaje como confío en ti, qué bueno que lo estás haciendo, pero yo confío en ti. Gracias, de vez en cuando dar las gracias. ¿Tú qué piensas? A ver, vamos a hacer tal cosa. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Otro, ¿cómo puedo ayudarte? ¿En qué te puedo servir? Y por último, estoy orgulloso de ti. Excelente trabajo. Que me alegra tenerte en el equipo. Estoy orgulloso de ti. Son lenguajes de liderazgo. ¿Saben qué? Eso le eleva el ego a los empleados que ustedes no se imaginan. Y son cosas sencillas como esas, ¿no? Y a veces no lo entendemos. Por eso tenemos que pensar en la excelencia. Ese líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades, dice Peter Drucker. No, imagínense que sea el líder y diga, no, aquí está todo feo, aquí ya no podemos, aquí esto, aquí lo otro, que aquí no se puede, en este país aquí, en este país allá. ¿Qué líder? ¿Y este es el empleado? ¿Qué hace? Pues repetir lo que dice su líder, repetir lo que dice su líder. Como todo lo ve negativo, el empleado también empieza a repetir lo negativo. En recursos humanos, ¿qué se les pide? ¿Qué competencias? Pues miren, igual, parecidos. Liderazgo colaborativo, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, compromiso y ética, muy importante. Inteligencia emocional, que ya le hemos hablado, experto administrativo, campeón de los empleados, agente de cambio y socio estratégico. Estas cuatro últimas son lo que menciona el señor Ulrich cuando menciona su modelo de recursos humanos, que son fundamentales para hacer bien su trabajo la gente de recursos humanos. Ahora bien, ¿qué habilidades debemos de tener para potenciar nuestro negocio? A los ejecutivos dueños, ¿qué se les quiere? ¿Qué se les pide? Racionamiento estratégico, hacia dónde van, qué quieren con el negocio, hacia dónde lo ven, tener una visión de negocio. Liderazgo de cambio, tener claro de que el cambio es el nuevo normal. Eso es muy importante. La gestión de las relaciones, ¿verdad? Negociar, el buscar nuevos horizontes es fundamental para ese ejecutivo dueño. Tener esa visión, pasar de microgestor a macrogestor, no todo puede estarlo haciendo. No, ¿qué está haciendo el dueño? No, que ahí anda vendiendo 10 pesos. No, él tiene que estar tomando decisiones estratégicas, tiene que estar haciendo macrogestión, no microgestión. Es la microgestión, para eso tiene otras personas que le apoyan, que son sus mandos medios. Y estos mandos medios tienen que ser flexibles, tienen que estar sabidos que hay cambio. Por lo tanto, la introducción al cambio ellos la hacen. Sensibilidad interpersonal, entender a su gente, exigirles, pero entenderles ese amor, rigor, delegar, trabajar en equipo. Hay que transferir el poder, no solo quedarse con él, generar cierta autonomía, ¿no? Y ese liderazgo colaborativo. ¿Qué se le pide a los empleados? Que sean flexibles también, que tengan una capacidad de aprendizaje en todo sentido. El cajero que ya viene un nuevo sistema, se va a utilizar un nuevo sistema con computadora, que va a haber caja, y el empleado, no, y aquí solo inventando pasan, eso no sirve. No, esas cosas no me gustan. El muchacho está en el viejo paradigma, pero con con los nuevos cambios ya vienen nuevas tecnologías, nuevas exigencias, nuevos aprendizajes. Esa va a ser muy importante. La orientación hacia el logro. Ese empleado tiene que estar pensando siempre en metas, en lo que está logrando. Tiene que ser multifuncional.
¿verdad? Hoy Juan Maradiaga puede estar en recursos humanos, después puede estar en gerencia estratégica, puede estar en administración, puede estar en eso. Una de las grandes críticas que hacemos aquí es que si es doctor y lo ponen a administrar tal cosa, no, es que ese puesto tiene que estar administrado por tiene que estar hecho por un administrador. No necesariamente, estimados, no necesariamente, sino que tiene que ser experto en algo y ese experto es lo que lleva los resultados, ¿verdad? Claro, la idea es que sea un especialista en cada área, pero en las organizaciones no podemos, tenemos que utilizar lo que tenemos. La colaboración, orientación al cliente es fundamental. Aunque sea la persona de administración, quien sea, tiene que tener una orientación al cliente. ¿Por qué? Porque en algún instante lo vamos a poner a atender clientes, esa multifuncionalidad. Si no, no, es que a mí me da pena trabajar con gente. Ese tipo de empleados no nos sirven. Nos sirven los que son de mente abierta, que son pilas, que rompen paradigmas, que están dispuestos a colaborar, que se ven haciendo esto, que se ven haciendo lo otro, multifuncionales y que están orientados al cliente, que son, son buenos para adaptarse, son innovadores, tienen conocimiento, están buscando nuevos derroteros, están buscando nuevas formas de hacer negocio y eso impacta en el negocio, obviamente, ¿no? Entonces, sé que me he pasado, por ahí pido perdón a Darling, pero ahí esa intromisión que tuve con el tema de la electricidad me pasé, lo siento mucho. Pero no quería dejar esto así muy flojito, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser sostenibles desde la perspectiva de recursos humanos? ¿Qué aporta recursos humanos a la empresa? En primer lugar, alinear la estrategia de la empresa a recursos humanos y eso se baja al resto de la empresa, al resto de la organización. La filosofía empresarial, la visión, misión, valores, principios. Después de eso, tener claras las metas, hacia dónde vamos, cuáles son mis objetivos, ¿verdad? Tener la visión y después la misión, las cosas que vamos a hacer. Después retener el talento, que no se nos vaya y atraer talento, buenos procesos de reclutamiento y selección. Ya no solo al tío, al primo, no, sino que por lo menos hacerles entrevistas y decir, este gallo es el que yo ocupo. Este muchacho me llega, se ve piloso, es lo que andamos buscando. Por lo menos entrevistas de trabajo. Alguien dice, yo nunca he entrevistado a alguien, simplemente es una plática. Sentarse con él en algún lado y decir, a ver, ¿usted qué quiere de la vida? ¿Verdad? ¿Dónde se ve dentro de 5 años? ¿Verdad? Preguntarle, ¿ya ha atendido clientes? ¿Y qué vería si viene un cliente, usted ya está por cerrar el negocio y el cliente quiere comprar? ¿Qué haría? No, yo cierro inmediatamente. Con este muchacho quiebro mañana. Entonces, no, cosas de ese tipo en las cuales usted de su negocio puede hacerle preguntas a ese cliente, perdón, a ese su futuro empleado y usted dice, esta es la gente que yo necesito. Si usted no la entrevista, entonces a quien lo haga. Mira, yo quiero gente así, así, así para este negocio. Por lo tanto, va a llegar un momento que todos los empleados que le contraten en su empresa, en su negocito, en su negocio, van a ser de acuerdo a la visión que usted tiene, a sus principios, a sus valores. Y si alguien, usted ve que usted no está de acuerdo a mis principios, entonces fue que el proceso de reclutamiento y selección no se está haciendo bien. La estrategia de compensaciones, miren, no necesariamente tiene que ser algo pomposo, sino que con lo básico y agregar ciertas cositas, se mantiene feliz a la gente, mejorar la calidad de vida. La contratación, la estructura, los perfiles, eso es donde que inicia la empresa a tecnificarse, por lo menos, si son 5 empleados, por lo menos deberían de tener 4 descripciones de puestos, dependiendo la cantidad de puestos que tengan. La inducción, miren, es muy importante decirle a la gente qué se quiere, cuáles son los valores, cuáles son los principios, qué va a hacer en su puesto de trabajo. Pero lo contratan y ya, como decía en mi pueblo, lo mandan a tacalear, va. Usted tacalea ahí, usted jueguesela. Wow. Nadie le dice sus horas de almuerzo, si hay horas de descanso, si hay microondas, a dónde están los baños, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, y al final el empleado llega a su casa decepcionado. Mira, yo no sé ahí qué onda, ni sé qué va a pasar. Mira, si no se arregla esto, yo el sábado ya no voy, o el lunes ya no regreso. La inducción es la que permite enamorar finalmente a la gente talentosa
a nuestra organización. El clima laboral, mejor lugar para trabajar. No solo es de ponerlo en números pomposos o letras pomposas, sino que en realidad lo sea. La capacitación debe de salir en primer lugar de un diagnóstico de necesidad de capacitación por el puesto, no solo porque, ¿y usted en qué quiere que lo capacitemos? Yo quiero capacitarme en italiano. ¿Y por qué? Ah, porque me gusta la música de Eros Ramazzotti que canta en italiano. No, 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 no. Tiene que salir del puesto, tiene que salir de la descripción de puesto. Y en primer lugar, cerrar las brechas de las competencias que se quieran o que se tengan dentro de la empresa. La evaluación de desempeño, entender si tenemos gente de alto desempeño, la empresa es de alto desempeño. Así de fácil. Y la administración por KPIs, los que mencionamos de recursos humanos como rotación, ausentismo, accidentes, etcétera, etcétera. El desarrollo de carrera que me genera un cambio, una mejora y ser trascendentes. Cuando ya cumplimos lo anterior, ya podemos trascender, ya podemos decir, muchachos, fíjense que aquí en la comunidad, mira, esa escuela ya se cae. ¿Qué les parece si el domingo vamos a pintarla? Vamos ahí a mejorarla. Perfecto, si el empleado, ya trabajamos los 10 puntos anteriores, el empleado lo hace de mil amores. Pero si le decimos a un empleado que no le estamos pagando ni el salario mínimo, no tenemos ni claro, hay un desorden en la organización y vengo yo y le digo, fíjate que el domingo vamos a ir a pintar tal escuela. El empleado dice, está loco este maestro. O sea, no tiene ni organizada la empresa y ya me está diciendo que tengo que ir a pintar una escuela que ni siquiera es la empresa. Y mira los baños de esta empresa, ¿cómo están? Aquí no tenemos ni cafetería, no tenemos ni un lugar donde yo pueda sentarme a tomar un café y este quiere ir a pintar una escuela. No, hombre. Entonces, ese mensaje es muy importante dentro de los procesos de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, para llegar al proceso de trascendencia, tuvimos que haber trabajado los 10 puntos anteriores. Estoy terminando. Ustedes son emprendedores y los felicito, ¿verdad? Me siento orgulloso de participar en estos procesos, pero no se rindan. Aquí tenemos un claro, por ejemplo, la bebida carbonatada más famosa del mundo, la Coca-Cola. En su primer año solo vendió 25 botellas y no se rindió. Miren lo que es ahora. Así que no se rindan, no se rindan, no se rindan. Dice el señor Peter Drucker, que a mí me encanta, leo mucho Peter Drucker, y dice, el emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad. Ustedes en este momento están viendo el COVID, no lo vean como un problema, véanlo como una oportunidad de hacer nuevos negocios, de buscarle la vida, de emprender, de que su negocio, si es de baleadas, pues metan plátano con frijoles, métanle cafecito, metan esto, envíenlo, tengan delivery, etcétera. Ustedes pueden hacerlo, el cielo es el límite. Hay que convertir el problema en una oportunidad. Pero todo esto, estimados, equivale a hacerlo con pasión. Y aquí es lo que dice, si no lo hacemos con pasión, entonces hay que cambiar de profesión. La pasión es fundamental en todo, en todo. Es lo que me abre puertas y eso es lo que los invito a ustedes el día de hoy. Así que con esto estoy terminando nuevamente me disculpo, especialmente con la gente de Se Emprende, con las personas que han escuchado la conferencia. Me disculpo por el atraso que tuve, pero bueno, logramos terminar. A ver, Darling, perdón ahí que yo sé que me pasé unos minutos. Gracias, licenciado Maradiaga. Realmente igual, Entonces, creo que es un tema bastante importante. Pues sí, aún así tuvimos el pequeño inconveniente, que son inconvenientes que pasan, que no están previstos o planificados, pero bueno, siempre pues estuvieron conectados durante el desarrollo del webinar, así que veo que les interesó y va a ser de mucha ayuda para poder ponerlo en práctica. Así perfecto. que, bueno, solicito igual de la misma manera, si tienen alguna pregunta, consulta, pueden colgarlos en el chat, asimismo pues darle lectura, por eso les solicito que sean un poco breves, porque yo sé que estamos bastante pasados de tiempo, pero Claro. al final también podamos despejar si tienen preguntas, que eso es lo importante, que vayamos un poco más enriquecidos del conocimiento y más con Sí, este tema de gestión. sí. Darling, y le cuento algo. Fíjese que en la semana estuve bien preguntado por personas que escribieron mi nombre y mi teléfono y me preguntaron ahí vía WhatsApp y toda la cosa. O sea que también les invito que a los que no tengan preguntas ahorita,
Si tienen dudas posteriormente, me escriban. Yo generalmente tengo no sé si un buen o mal hábito de que si es un teléfono que no conozco, no lo contesto. Entonces, si me mandan un WhatsApp, me dicen, yo vi su conferencia y tengo esta pregunta, ¿me puede guiar en esto? Con gusto, estamos para servirles. Pero si tienen preguntas ahorita, con gusto les apoyo. El licenciado igual creo que con la misma dinámica, bueno, voy a repetir, no sé si de las mismas personas que nos están solicitando en la presentación, le van a escribir a su correo para podérsela enviar igual o vía WhatsApp. El número de teléfono del licenciado Maradiaga es el 9471-0696. No, Darlene, una pregunta. No sé si se ve la presentación ahorita. No sé si se está viendo la presentación. Sí, sí, está colgada Ok, la... ahí está mi número. Sí les voy a agradecer para todo, para preguntas, consultas. Me mandan un WhatsApp, ya sea para la presentación y yo con gusto ahí les mando todo. No hay ningún problema. Nos pregunta igual Antonia Reyes, bueno, perdón, la presentación la puedo pedir, bueno, ahí ya dejó su número y el correo, nos dice la Vinia Carla, quedará grabado para volverlo a ver, claro, pueden, bueno, al mismo tiempo pues agradecerle a Info, que también está transmitiendo, haciendo la transmisión en la página de ellos y llegando a más alcances, obviamente, con estos temas tan importantes. El video queda colgado en las páginas tanto de Semprende como de Infob y el Centro de Desarrollo Empresarial LEMPA, así que ustedes lo pueden volver a visualizar en cualquier momento para que puedan reforzar algunos de los conocimientos que se desarrollaron o que se vieron durante este webinar. Bueno, Perdón, Darling, un saludo ahí para la gente del EMPA, que siempre yo les sigo la página y son guerreros. Así que un saludo, un abrazo a la distancia. creo que no tenemos ninguna pregunta, casi todos pues felicitándolos por este tema, licenciado Gracias. Maradiaga. Igual volvemos a repetir esto en el marco de nuestra segunda edición de la Feria Virtual Honduras Consume Local. Hacerles la invitación que puedan visitar lo que es esta plataforma a través de emprendeguía.semprende.hn y podamos hacer compras o apoyar a nuestros emprendedores, negocios que están ahorita exhibiendo sus productos 100% hondureños en esta plataforma. Ahorita tenemos las tres áreas que son Emprende Mujer, Emprende Joven y Emprende Niños. Así que creo que como hondureños volvemos y nos tenemos que unir para poder levantar esta economía del país. Amén. Así es. Así que creo de que finalizando, yo sé que ha Así es. sido casi 2 horas de este importante, pero creo que no podíamos dejar Sí, de dar esos tips también que el licenciado sí, Maradena nos compartió. De sí, parte de Se Emprende, agradecerle, licenciado, porque realmente pues los dos días que nos ha estado apoyando con este tema ha sido de bastante ayuda. Asimismo, también agradecerle a cada uno de los participantes por haber aguantado durante 2 horas, ¿verdad? Pero yo sé que estaban ahí pendientes de querer saber más en cuanto a lo que se iba a enfrentar este tema de gestión de talento humano. Así que, ok. sin más decirles, pues agradecerles que sigan conectados a través de las redes, tanto de Semprende, de los diferentes centros de desarrollo empresarial, de Infob, que también tiene pues temas muy importantes que se desarrollan. Y pues seguimos todavía pues compartiendo más ferias que pronto van a conocer en cuanto a cómo seguir apoyando a la economía del país. Así que a todos les deseo una feliz tarde. Buenas tardes, Dios les bendiga.